¿Qué pasaría si te dijera que las personas más peligrosas no son aquellas que demuestran su poder de forma evidente, sino las que lo ocultan tras una fachada de virtud? Niccolò Machiavelli, uno de los pensadores más malinterpretados de la historia, nunca impulsó la crueldad sin motivo. En cambio, expuso una escalofriante realidad sobre la naturaleza humana. Quienes dominan el arte de manipular, engañar y controlar son los verdaderos arquitectos del mundo. No se trata de tiranos impulsivos, sino de individuos que consiguen ganarse tu confianza mientras en silencio planifican tu caída. En El Príncipe, Machiavelli no ofrece una receta para la maldad, sino una visión cruda del poder. Sostenía que los gobernantes más exitosos son aquellos que logran aparentar moralidad, sin dejar de actuar con implacable dureza cuando la situación lo exige. La mayor amenaza proviene no de quien se declara abiertamente enemigo, sino de aquellos que fingen estar de tu lado, mientras poco a poco aprietan sus tentáculos alrededor de tus decisiones. Por ello, políticos, empresarios y hasta conocidos cercanos con mentalidad maquiavélica resultan mucho más peligrosos que alguien que utiliza la fuerza bruta. Una de las estrategias más efectivas que describió Machiavelli es el uso de la máscara de virtud. Los que ansían el poder saben que, si mostraran abiertamente sus ambiciones, se enfrentarían a la resistencia de los demás. En su lugar, se presentan como personas compasivas, humildes y dignas de confianza. Esta imagen falsa les permite disipar las sospechas y ganar influencia sin esfuerzo. Numerosas figuras históricas dominaron esta técnica. Líderes admirados por su aparente sabiduría, pero que en privado resultaban ser estrategas despiadados que eliminaban a cualquier obstáculo en su camino. Sin embargo, el peligro real es que estas tácticas maquiavélicas no se limitan a reyes o políticos, se encuentran en la vida cotidiana. Piensa en ese compañero de trabajo manipulador que siempre se hace la víctima, controlando la dinámica de la oficina, o en esa persona encantadora que, de a poco, te aísla de tu círculo para aumentar su influencia sobre ti. Incluso el amigo que aparenta apoyo, pero que de forma sutil socava tu confianza, actúa desde las sombras, y cuando descubres su verdadera naturaleza, suele ser demasiado tarde. La mayoría asocia a los psicópatas con asesinos en serie o delincuentes ocultos en la oscuridad. Pero, ¿y si te dijera que los psicópatas más peligrosos no infringen la ley, sino que la reescriben? El doctor Robert Hare, destacado experto en psicopatía, descubrió algo inquietante. Muchas de las personas más exitosas e influyentes del mundo presentan rasgos psicopáticos. Caminan entre nosotros, se integran en la sociedad, ascienden en el poder y manipulan sin remordimiento. No son los monstruos de las películas de terror, sino CEOs, políticos y figuras de autoridad que mueven los hilos en silencio, desprovistos de empatía. A diferencia de los criminales comunes, los psicópatas de alto funcionamiento no se valen de la fuerza bruta. Prosperan gracias al engaño, la manipulación y el encanto. La investigación de Hare reveló que estos individuos son expertos en controlar la impresión que causan. Saben exactamente qué decir, cómo comportarse y cómo ganarse tu confianza sin que lo dudes. No sienten culpa, carecen de profundidad emocional y no pueden establecer vínculos genuinos, aunque fingen hacerlo de manera impecable, lo que los convierte en una amenaza mucho mayor que alguien que actúa por ira o desesperación. Uno de los rasgos más reveladores identificados es la ausencia de conciencia. Los psicópatas pueden explotar, mentir y destruir vidas sin sentir el más mínimo atisbo de culpa. Para ellos, las personas no son más que piezas en un tablero, útiles, descartables
y fácilmente reemplazables. Fingirán ser tus aliados, reflejarán tus emociones y te dirán exactamente lo que quieres oír, todo mientras planifican su próximo movimiento contra ti. Y lo más inquietante es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de esto. Por otro lado, el concepto de la sombra, propuesto por Carl Jung, aborda aquellos aspectos oscuros y ocultos de nuestra psique que solemos reprimir. Se trata de partes de nosotros mismos que, por vergüenza o negación, preferimos ignorar, pero que continúan ejerciendo una influencia poderosa en nuestras vidas. Según Jung, reprimir estas facetas no hace que desaparezcan. Al contrario, se intensifican y se vuelven más destructivas, manifestándose de maneras que ya no podemos controlar. La sombra representa nuestro inconsciente, ese depósito de emociones como la ira, los celos, el egoísmo o incluso deseos oscuros, que si no se abordan, pueden derivar en comportamientos dañinos. No solo es peligrosa la oscuridad interna, sino la represión en sí misma. Jung afirmaba que al reprimir partes de nosotros mismos, creamos individuos especialmente peligrosos. Por ejemplo, alguien que exteriormente se muestra sereno y virtuoso, pero que internamente esconde sentimientos profundos de resentimiento o insuficiencia, puede jamás confrontar esos conflictos, manteniéndolos enterrados. Con el tiempo, estas emociones reprimidas pueden transformarse en una ira latente que anhela destruir cualquier amenaza a su frágil equilibrio. Así, aquellos que niegan su sombra suelen ser más peligrosos que quienes actúan con malicia evidente, ya que su oscuridad es sutil y traicionera, y cuando se activa, puede estallar de forma impactante, incluso para ellos mismos. Jung sostenía que el verdadero crecimiento personal y la transformación surgen al reconocer y asimilar nuestra sombra, comprendiendo su poder e integrándola en nuestra vida consciente. En la sociedad, la represión de la sombra puede dar lugar a personalidades tóxicas y destructivas que operan encubiertamente. Estas personas son expertas en disfrazar su oscuridad bajo una apariencia de civilidad, encanto y respetabilidad. Se mezclan con los demás, ganan confianza y respeto, mientras ocultan sus fuerzas peligrosas. El problema es que rara vez logramos detectar este peligro hasta que es demasiado tarde. Piensa, por ejemplo, en un líder carismático que cautiva a sus seguidores con promesas de grandeza, mientras oculta en su interior un profundo sentimiento de inferioridad, o en aquel dirigente que manipula a su gente ofreciendo un sentido de pertenencia, usándola en secreto para satisfacer sus propios deseos ocultos. Esto es la manifestación de la sombra reprimida. Alguien que utiliza su oscuridad no reconocida para controlar y manipular a quienes le rodean, a menudo sin ser consciente del daño que causa. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de los peligros de la sombra? La clave radica en la autoconciencia. Al reconocer y confrontar los aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, evitamos que tomen el control de manera destructiva. Identificar la sombra en nosotros y en los demás nos permite comprender la complejidad de la naturaleza humana y ver más allá de las máscaras que todos usamos. Los seres humanos evolucionamos para confiar en otros como mecanismo de supervivencia. En un mundo en el que la cooperación era esencial, la capacidad de confiar era vital para construir relaciones y comunidades. Pero, ¿qué ocurre cuando ese instinto de confianza se torna ciego y nos impide ver la verdadera naturaleza de quienes nos rodean? Las personas más peligrosas no son aquellas que resultan amenazadoras o abiertamente hostiles, sino quienes se camuflan, quienes son encantadores, persuasivos y aparentemente inofensivos, y que saben exactamente cómo manipular nuestra confianza innata. A menudo se presentan como amigos,
colegas o incluso familiares, personas de las que jamás sospecharías que ocultan intenciones dañinas. Esa es la ilusión de la confianza, un error al que todos caemos en algún momento. Nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones y establecer conexiones rápidamente, lo que nos lleva a hacer juicios rápidos sobre las personas. Nos basamos en señales superficiales, como una sonrisa o un apretón de manos, para evaluar el carácter de alguien, sin darnos cuenta de que aquellos verdaderamente peligrosos son expertos en manipular estas señales para parecer confiables y seguros. Una de las características más alarmantes de estos individuos es su capacidad para reflejar nuestras propias actitudes. Saben exactamente cómo comportarse, hablar y presentarse de manera que nos hagan sentir identificados, como si compartieran nuestros valores y emociones. Esto crea una ilusión de conexión, algo especialmente común entre los manipuladores que se valen de la empatía para ganarse nuestra confianza, haciéndonos creer que están de nuestro lado mientras, en realidad, utilizan esa conexión para obtener poder, controlarnos y aprovecharse de nuestras vulnerabilidades. ¿Por qué nos resulta tan difícil detectar a estos manipuladores? En parte, porque tendemos a dar a los demás el beneficio de la duda. Queremos ver lo mejor en la gente, asumir que son genuinos y amables, y creer que las personas son intrínsecamente buenas. Esta predisposición nos ciega a la posibilidad de que alguien esté utilizando esa confianza para su propio beneficio. Confiar resulta más sencillo que cuestionar, y esto nos hace vulnerables a quienes saben explotar nuestros puntos ciegos. Además, los manipuladores suelen emplear tácticas psicológicas sutiles, como el gaslighting, que nos hacen dudar de nuestras propias percepciones, sembrando incertidumbre y confusión, de modo que su versión de la realidad se convierte en la única en la que confiamos. Esto les permite controlar la narrativa y mantenernos atrapados en su red de engaños. El peligro de no reconocer estas tácticas no solo radica en el daño que infligen a los demás, sino también en el deterioro a largo plazo de nuestra autoestima y visión del mundo, dejándonos desorientados y vulnerables. Para protegernos de esta ilusión de confianza, lo primero es mantener una actitud escéptica, no hacia los demás, sino hacia nuestras propias suposiciones. Debemos aceptar que la confianza se gana, no se regala. En lugar de confiar en señales superficiales, es necesario profundizar, observar las acciones a lo largo del tiempo, detectar inconsistencias y, sobre todo, confiar en nuestros instintos cuando algo no cuadra. Establecer límites emocionales, mentales y sociales claros también es fundamental para resguardarnos de la manipulación. Conocer nuestros valores y necesidades nos ayuda a protegernos de quienes intentan explotarlos. Asimismo, contar con una red de personas de confianza que puedan ofrecer una perspectiva externa es vital, ya que los manipuladores a menudo tratan de aislarte haciéndote creer que nadie más te entiende. El siguiente paso es aprender a confiar en nuestra intuición. A menudo nuestros instintos son más precisos de lo que imaginamos. Si algo nos parece extraño, merece nuestra atención. Los manipuladores son maestros en sembrar confusión, pero al aprender a confiar en nuestra voz interior, podemos ver a través del humo y los espejos. Finalmente, es esencial practicar el desapego emocional. Los manipuladores prosperan creando caos emocional, utilizando la culpa, el miedo y la ansiedad para controlarte. Al fortalecer nuestra resiliencia emocional y aprender a no dejarnos llevar por sus tácticas, podemos mantener la calma y la claridad frente a la manipulación. Esto no significa volverse frío o indiferente,
sino aprender a gestionar nuestras emociones para que no sean herramientas para los fines de otros. También es crucial saber cuándo alejarse. En muchas situaciones, la mejor defensa es simplemente no involucrarse, establecer límites firmes y decir no cuando sea necesario. La capacidad de distanciarte es una forma poderosa de autodefensa que protege tu paz mental y tu identidad. Si este contenido te ha hecho reflexionar sobre las personas que te rodean y has encontrado valor en estos conocimientos, no olvides darle me gusta y suscribirte a Mirror of Being. En nuestro canal exploramos temas que desafían tu percepción del mundo y te ayudan a navegarlo con mayor sabiduría. Recuerda, las personas más peligrosas a menudo no muestran sus verdaderos colores hasta que es demasiado tarde, pero con conciencia puedes protegerte y mantenerte siempre un paso adelante. Mantente atento a nuestro contenido diario, que te ayudará a pensar profundamente y a vivir con intención. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Mantente alerta, sé crítico y, como siempre, reflexiona profundamente.